¿Cómo están, chicos? Buenos días. El video de hoy es para que realicemos dos ejercicios de cortes y secciones, que es lo que hemos llevado en la última clase. Y para que vayan practicando, y para que vayan agarrando un poquito de cómo se realizaría esto en AutoCAD, ya que lo hemos hecho en la última clase de mano. He conseguido, bueno, he seleccionado estos dos ejercicios, que tienen dos características diferentes, recordando un poco la teoría que habíamos llevado en la anterior clase sobre los tipos de cortes que hay. En este caso, concéntrense en la línea amarilla. Esa nos define cómo se va a realizar nuestro corte. ¿Ok? Y el enunciado nos dice, dadas dos vistas ortogonales, haya la tercera vista, con la vista en corte y su respectivo isométrico en corte. ¿Listo? Entonces, en ejercicios como este, es recomendable que dibujen el, el corte, el isométrico en corte, pero es bueno que lo hagan de todo en general. O sea, vamos a dibujar, ahorita van a ver el procedimiento, pero lo que voy a hacer va a ser dibujar el isométrico en general, o sea, completo, y sobre ese voy a delimitar lo que sería el corte. Vamos a empezar con este ejercicio y lo vamos a hacer de esta forma. Ya me encuentro activado el isométrico, bueno, así sería de forma normal. Para activar el dibujo en isométrico, nos acercamos acá, el isodraft, y lo activamos. Entonces en este plano vamos a dibujar la vista frontal con las medidas que nos da el dibujo, que nos dice que el ancho es de 100, una altura de 40, 100, 40 y su profundidad es de 70. Entonces esto lo voy a mover un poquito para tener más espacio para trabajar. Verificaré el audio. Hola, hola. Sí, normal. Está bien. Entonces vamos a copiar esto de esta forma para tener como un cubito, ¿no? Un- Una cajita en donde vamos a dibujar el isométrico. Ok. Ahora lo que voy a hacer va a ser esta hendidura que se presenta en la vista horizontal superior. Vamos a cambiar el plano en este. Desde que entramos 10, 25 y una circunferencia de radio 10. Entonces la dibujamos de esta forma. Entramos 10, 25, una circunferencia de radio 10. Vamos a hacer la elipse, el isocírculo y le damos 10 de radio y copiamos esta distancia. Listo. Ahora vamos a hacerla así. Listo. Ya tendríamos esa hendidura y eso lo proyectamos hasta abajo, aunque es mejor es copiar directamente estas líneas. Aquí y acá. Listo. Ahí tenemos esta partecita. Lo siguiente es que nos indica que aquí hay igual un rectángulo, una cajita que tiene una profundidad de 10 tanto arriba como abajo. Ahora vamos a dibujar eso. Entramos desde arriba. Va a ser así. Tenemos que entrar 10. Este largo es de 40 por 25. O sea, de la siguiente forma. Bueno, lo voy a dibujar aquí ahorita. Es de 40 por 25, 40 y cerramos. Y tiene una profundidad de 10. O sea, vamos a darle la profundidad de 10 unidades. ¿Listo?
Ese es la cajita. Y esta está tanto arriba como abajo a una distancia de 10 desde el borde. O sea, aquí. Aquí entramos 10 y ahí la tenemos que colocar. También en la parte de abajo entramos 10 y ahí lo vamos a colocar. Entonces, esto que he colocado son solo marcas, ¿ya? Para ayudarme a guiar y dónde voy a copiar esto. Entonces lo copio. Para la parte superior lo voy a copiar desde esto. Tiene que estar esto alineado con la parte de arriba. Entonces voy a copiarlo desde acá y alineado desde aquí. Listo. Para la parte inferior, desde la base. O sea, desde aquí vamos a copiar. Desde este punto y le vamos a llevar acá. Listo. Ya tenemos los dos huequitos que se nos muestran acá. Nos faltaría lo del medio, que nos dice que es un hueco de radio 10 y de ancho, bueno, no importa tanto el ancho porque va a atravesar todo, ¿no? Pero sería de 20, ya que esto alto es de 40 y los demás son bueno, las distancias de arriba es 10 y la distancia de abajo es 10, entonces nos quedaría 20. Ya. Entonces, voy a activarme otra línea para poder hacer esa circunferencia, solo es para que no se me mezclen un poco mucho los colores. Listo, entonces defino el centro, ya que esta circunferencia está ubicada al centro del rectángulo. Como que podemos ver, nos dice que está a 20, es la mitad, entonces está en su centro. Listo, voy a hacer otro más para definir exactamente. Ahí. Listo, aquí vamos a hacer una circunferencia de radio 10, elipse, isocírculo y de 10 de radio. Esta misma circunferencia vamos a copiarla en en el cuadrilátero o en el cuadradito de abajo. ¿Listo? Pero en su parte superior. Se hace acá, ya que con esto vamos a definir nuestro cilindro hueco, bueno, nuestra cajita hueca, la parte hueca. Listo, eso tendríamos. Ahora podemos cambiarle el color si queremos a rojo. En teoría ya habremos terminado lo que es el dibujo del isométrico, pero en el enunciado no nos solicita eso, ¿verdad? Y de hecho está todo dibujado con líneas secundarias. Ahora voy a hacer la línea de corte para que me ayude más que nada para una guía. Esto no es necesario y no va a formar parte del dibujo final. Pero esta línea que voy a dibujar me ayuda a poder trazar más o menos aproximada qué distancia va a estar el corte. Ahora, vean, no se me indica hasta qué longitud entra el corte, ¿no ven? Tampoco me dicen qué longitud es esta distancia. Ustedes la pueden ver aquí directamente sobre el dibujo, pero no se nos indica. Pero generalmente va a cortar los puntos medios de los huecos o de las partes importantes de nuestro dibujo. Por ejemplo, de esta hendidura, el punto medio se encontraría en esta parte y está cortado, ¿no? Por la línea de corte. Ahora, la siguiente parte importante sería el huequito. Igual, se corta por sus puntos medios. La figura en general también va a estar cortada por la parte central. O sea, no se nos indica una distancia, pero generalmente va a ser así, a menos que se nos indique algo diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Vamos a trazar líneas aproximadas. Así. Esto solo es, como les digo, una guía. Y así, para ver por dónde más o menos van a estar los límites de nuestro corte. Ahora sí, con eso podemos dibujar nuestro isométrico en corte y solo vamos a marcar o delinear las líneas que formen parte del corte que vamos a mostrar. Esto vamos a recortarlo con esta línea y aquí solo va a ir hasta la mitad.
Así, listo. Aquí terminamos con línea blanca hasta la intersección. Continuamos aquí y así. De momento solo estoy definiendo, delimitando la parte superior, pero ahora le voy a dar la profundidad que tiene que tener. Y simplemente hay que guiarnos de la línea amarilla que coloqué. Ahora terminamos de trazar esta parte hasta intersectar. Listo. Ahora también de aquí de su punto medio tenemos hasta aquí. Es eso, es simplemente ir dándonos cuenta que se va a ver y que no. Esto está abajo. Listo. Y de acá también, así. Ahora yo hago algo para que no se pierda toda la línea, porque voy a cortarla a la mitad. Lo que hago es marcarla, copio la línea, en este caso la circunferencia, y lo copio en el mismo punto. Así cuando marque una y le dé a trim de cortar, un momento, esto con esto, así, solo se va a cortar, oh, espero, solo se cortaría ahí. Si se dan cuenta, he marcado solamente esta semicircunferencia. ¿Listo? Ok, hasta ahí ya tenemos. Ahora hay que darle un poco de profundidad en las esquinas, más que nada. Esto vamos a copiar. Acá, aquí. En este punto no lo copiamos ya que abajo es hueco, ¿no? Entonces ahorita vamos a definir cómo lo vamos a cortar en la parte de abajo. Pero, como sabemos, es más por los puntos medios, entonces eso es lo que tenemos que guiarnos. Así, así. Ahora la circunferencia de abajo igual. Copio al mismo punto, marco, marco con lo que voy a cortar, doy trim y me quedaría esta partecita y le doy su contorno. Desde esta esquina, vamos hasta abajo. Listo. Ahora, esta parte de aquí simplemente la vamos a copiar desde arriba y la colocamos abajo y nos da bien. Ahora vamos a ver si abajo, esta parte de la cajita, tapa lo que vendría a ser este rectángulo. O sea, vamos a verlo de esta forma, miren. Vamos a ver si esta línea se pierde acá. Muy bien. Pero esta otra se pierde acá. Entonces, esta línea que se está marcando también tiene que notarse. Vamos a borrar las líneas guía. Y esta línea es la que faltaría marcar. La de aquí. Muy bien. Ese sería el isométrico en corte. Pero falta hacer algo. Hay que achurar, es lo que habíamos visto en clase también, ¿no? Y el achurado es un sinónimo de sombreado. Hay distintos ángulos con los que se tienen que realizar. Vamos a realizarlo del isométrico. Ustedes simplemente tienen que activar el comando hatch. Lo habilitan y van a seleccionar las superficies que hayan sido afectadas por el corte. ¿Listo? En principio vamos a utilizar directamente el ANSI 31 y una vez seleccionen el ANSI 31, a ver, otra vez vamos a habilitarlo, el comando hatch es HATCH, hatch. Le hacen clic y se les va a habilitar la ventana de arriba. Hacen clic donde dice ANSI 31 y su cursor ya va a marcar las superficies que han sufrido por el corte. Pero ustedes tienen que definir cuáles son. Entonces sería esto. Y van a ir haciendo clic en las superficies, ya que el AutoCAD va a continuar. O sea, es inteligente en eso.
Y nosotros la superficie que seleccionemos se va a sombrear, como ven. Entonces, pero no se sombrea de nuevo, o sea, estas líneas van a continuar. Y el AutoCAD sabe, miren, por ejemplo acá, aquí hay esta superficie que voy a marcar, se marca así, ¿no ven? Cuando marque esta de aquí, se va a continuar las líneas. Cuando marque de aquí, se va a continuar la línea que tiene que continuarse. ¿Listo? Entonces no se preocupen. Siempre y cuando marquen las que tienen que marcar, les va a salir bien. ¿Listo? Y por último, esta y esta. Estas han sido las superficies que han sido afectadas por este corte amarillo. Y se presenta de esa forma. ¿Listo? Entonces, en una primera instancia, ya hemos determinado el isométrico en corte. Ahora, tengan en cuenta algo. En en este dibujo en isométrico que he realizado, lo he hecho respetando las vistas que me han dado, ¿no ven? La vista frontal y la vista horizontal superior. La vista frontal se supone que es esta, la vista horizontal superior se encuentra arriba, y según la posición de las vistas que nos han brindado, la otra vista que nos faltaría o la que deberíamos colocar sería la vista lateral derecha. Entonces, como esta es la vista frontal, para obtener la lateral derecha nos movemos, no, la lateral izquierda, nos volvemos hacia la izquierda, ¿no? Entonces, vamos a realizar lo último que nos pedía, ya que nos pide la vista en la tercera vista y la vista en corte, ¿no ve? Entonces, vamos a realizar. Voy a copiarme eso. Primero, vamos a realizar la vista en corte. Y al realizar nuestra vista en corte, nosotros tenemos que delimitar lo que, según nosotros, o según el análisis que hemos realizado, se ha visto afectado por el corte, ¿no ve? Entonces, un momentito, listo. Esto lo mantenemos de esa forma. Lo que sí vamos a cambiar va a ser, o lo que vamos a sombrear va a ser en la vista frontal, ya que el corte, las flechitas del corte nos indican dónde se va a representar la figura cortada. Si ven en la vista horizontal superior, las flechitas del corte nos marcan hacia arriba, ¿no ve? Entonces, al marcar hacia arriba, nos dice que la vista que se encuentre arriba va a ser en donde tenemos que mostrar el corte. Entonces, en vez de llamarse vista frontal, se va a llamar corte A-A, ya que ese es el corte que nos indica aquí. Listo. Entonces, en esta vista lo que nosotros tenemos que hacer es sombrear. Pero recuerden, en las vistas en corte no se representan líneas ocultas. Entonces, eso vamos a volverlas sólidas. Y vamos a analizar lo que vamos a ver y lo que no. Entonces, vamos a realizar el hatch y vamos a marcar lo que ha sido afectado por el corte. Como ven, esos son. Ahora, dense cuenta algo. Puede que en este isométrico que hemos dibujado, respetando las vistas, no se muestra tan claro el corte, que al final esa es la finalidad, que podamos ver de esta figura los elementos que se encuentran en corte. Y aquí un cacho sí se entiende la forma que cumple, más se entiende con esto, pero no es, digamos, el isométrico más preciso. Tal vez dibujando el isométrico de otra forma se puede apreciar mejor el corte en general. Pero estamos respetando las vistas que nos están dando. Ya. Ahora, ya hemos obtenido la vista en corte. Por último, vamos a obtener la tercera vista, que sería la lateral izquierda, ¿no? Y estos son temas del primer parcial. Vamos a trazar nuestra biselada a 45 grados para poder dibujar la tercera vista. Entonces, marcamos esto, extendemos desde la parte de arriba. Así, esto ya lo vamos a hacer rapidito porque como se los mencioné, ya lo hicimos, el primer parcial, en muchos ejercicios. ¿Lo ven? Un momentito. Ahora sí, disculpen la discontinuidad, pero
tuve que atender unos asuntillos. Pero en fin, esta parte, como ya sabemos, es tema del primer parcial para obtener una tercera vista a partir de dos que ya teníamos, ¿no? Entonces simplemente hay que realizar ese procedimiento otra vez de cada una de las aristas o vértices. Vamos a trazar líneas. A estas vamos a recortarlas. Aquí estará la corto y ya. Esto va un poquito más a la derecha. Ahí. Esta vamos a extenderla. Muy bien. Ahora esto vamos a copiar. Así, así, así. Pero recuerden, la tercera vista vamos a representarla no del corte, sino de esta, la principal que teníamos, ¿no? Entonces, en esta tercera vista sí vamos a respetar lo que son líneas ocultas. Entonces tenemos que imaginarnos como si viéramos este vistométrico en corte, pero completo. Pero bueno, no es tan necesario realizarlo de esa forma, ya que en sí, esta en específico no es una figura tan compleja, simplemente tenemos que ver si veríamos esta vista horizontal desde este punto, tanto esta línea como esta se verían como líneas rectas. Entonces por eso las marco como sólidas. Luego tendríamos que delimitar esta vista en corte. Para ello van a ser líneas ocultas, ya que si estamos viendo desde aquí la figura, todos estos cuadraditos y huequito van a estar en línea oculta. Ok, entonces van a estar a esta altura aproximadamente. Pero antes de eso tenemos que marcar un par de líneas más. Si se dan cuenta de esta circunferencia, necesitamos marcar las que definen sus cuadrantes, o sea, la parte superior, la inferior, la izquierda y la derecha, ¿no? La izquierda y la derecha se confunden en una sola, pero de la superior y la inferior tenemos que definirlo, ya que esas son las que nos van a definir el ancho. Así y así. Entonces, con línea oculta ya podemos marcar esa. Listo. Y la parte de la cajita, o sea, este de acá, visto desde aquí, también se va a ver como una cajita, ¿no? Entonces seguimos sus líneas de proyección, tanto esta como esta. Y esas son los que nos marcan el borde. O sea, así, sí, y así. Y en la parte inferior. Bien. Ok, entonces la vista lateral izquierda ya ha sido realizada. Y vamos a copiarla acá para darle el nombrecito. Y esta es nuestra vista lateral izquierda. Y este es su dibujo en isométrico. Muy bien, entonces del primer ejercicio, esta es la respuesta, mostrando lo que nos pedían. Tanto la vista en corte como la lateral izquierda, que es la tercera vista que nos falta, y el isométrico en corte. Ahora, hay algo importante que tienen que saber. Cuando ustedes van a mostrar el vista en corte, si nos concentramos en el isométrico, vean esta línea que se forma acá. Esta. Esta línea, se dan cuenta que no está representada aquí como una línea de aquí justo a la mitad, es porque esas líneas no se representan, ¿ok? Como tenemos achurado acá y achurado aquí, esa línea va a estar en medio del achurado, entonces esa no se tiene que representar. La línea que va a definir el corte no se representa en la vista en corte, ¿ya?
Se van a ir presentando casitos y según eso les voy a ir indicando cuándo sí y cuándo no y se van a dar cuenta, ¿ok? Listo. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio, que es este, y donde el enunciado nos dice lo mismo. Dadas dos vistas ortogonales, allá la tercera vista, la vista en corte y su respectivo isométrico en corte. ¿No ve? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a realizar primero? Va a ser el isométrico en corte. Pero, como ustedes van a realizar este ejercicio en AutoCAD, ¿no ve? Y para hallar esta vista, van a tener alguna que otra duda que se va a presentar en el momento de dibujar esta parte curva y conectado a esto. ¿Listo? ¿Por qué se va a presentar esa complicación? Aquí se presenta porque no nos indicaban, o bueno, al momento de yo obtener este ejercicio, no se nos indicaba en qué punto van a intersectar esta línea con esta otra. Entonces, el punto que se va a intersectar va a ser el siguiente. Primero voy a dibujar una línea para mostrarles. Así. Y esto debería estar alineado aquí. Esto junto aquí. ¿Listo? Ya. ¿De dónde he sacado esta línea? Esta línea está dibujada a 30 grados desde la horizontal. O sea, desde este punto, ustedes trazan una línea y le dan un ángulo de 30. ¿Listo? Entonces, la circunferencia, esta en rojita, va a cortar, o esta de aquí, va a crecer hasta que choque esa línea de 30 grados. Y esta línea la vamos a alargar hasta que choque justo en ese punto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué 30 grados? Nosotros al momento de realizar lo que va a ser los temas del tercer parcial, como ser intersecciones y desarrollos, cuando ustedes se topen con una circunferencia, un cilindro, una superficie así, la base de un cono, lo que van a hacer es dividir esta circunferencia en 12 partes iguales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Para que esté dividido en 12 partes iguales, el ángulo que tiene que haber entre cada línea es de 30. En AutoCAD es sencillo, porque existe el comando array, que se encuentra aquí. Vamos a hacer el polar array, marcamos la línea, le damos enter. No, un momentito, esta línea, array, polar array. A ver, déjenme. Ahí está. Listo. Ahora nos dice especificar el punto centro o base del array. Marcamos el centro. Entonces, donde diga ítems, se les va a activar la parte superior. Donde diga ítems, le van a poner 12. Y le dan enter. Esta circunferencia ya está dividida en 12 partes iguales, donde el ángulo es de 30. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio, cuando nos daban los datos de este ejercicio, no se nos especificaba claramente que tiene que realizarse así. Pero yo se los estoy explicando ahora y para realizarlo tienen que hacerlo eso. Y para, digamos, colocar una medida con la que puedan guiarse, es que no va a salir exacta, van a ver. Bueno, sale 12.5 y entonces podemos poner esa distancia. Vamos a colocarlo por si acaso, ¿no? Pero ustedes ya saben por qué está saliendo a esa distancia y dónde va a ser el punto de tangencia. ¿Listo? A ver, veamos, es hasta aquí. Así. Bueno, ven, ese es el problema. Es que está creciendo hasta ahí, hasta el mismo punto. Y no se marca exactamente. Pero a ver, vamos a ver. Nos marca aquí y listo. Ya. Entonces, saben que este 12.5 está
obtenido gracias a que hemos dividido esto en 12 partes iguales. Y si de aquí dibujamos una línea de 30 grados, va a chocar justo en ese punto. Ya, esa es una información adicional para que ustedes puedan dibujar de forma correcta la vista frontal. Ahora veamos que en este caso el corte se presenta en la vista frontal, ¿no ve? Y como les decía, ¿dónde vamos a presentar la vista en corte? Va a ser a la derecha o donde nos indica las flechitas. Entonces se va a representar en la vista lateral izquierda, ¿no ve? Que esa se va a llamar corte A. Pero primero vamos a dibujar lo que es esto, el isométrico en corte. ¿Listo? Entonces, con línea secundaria, vamos a dibujar con las datos de las medidas que nos indica el dibujo. Esta distancia es de 15, ¿no? Entonces ya saben obtener esas distancias. Pero antes vamos a hacer el cuadradito. 100 por... Sería 55 más 25, 80. 100 por 80, 100 por 80. Y de profundidad tenemos 60. ¿Listo? Bueno, no, yo más que nada, bien. Ah, sí. Pero aquí vamos a hacer algo diferente, ¿ya? Ya que vean que, viéndolo desde la vista horizontal superior, esta partecita que es con un hueco, una circunferencia, y esta inclinación está representada a la mitad, pero no va desde el borde. Eso es lo que quiero decirles, porque si esta distancia es 60 y este es 50, aquí hay un espacio de 5 y aquí de 5, ¿no ve? Entonces, para hacerlo más sencillo, ahorita van a darse cuenta por qué. En este caso vamos a hacer algo diferente, ¿ya? Porque nos dice que la base, que tiene 35 de altura, es hasta acá. 35, así. Ahora, lo que estábamos dibujando, esto de aquí, así, así. Esta partecita de acá, vamos a dibujarla a 5 unidades. O sea, nuestro cubito, vamos a hacerlo a 5 unidades. ¿Listo? A ver, ¿cuánto tendría de altura? De aquí hasta aquí. Si el total era 80 menos 65, menos 35, sería 45, ¿no? 80, esta línea es 80 menos 35, nos da 45. ¿Listo? Entonces, de aquí 5, aquí entramos 5, aquí 45. Y nos dice que su ancho es de 50. Ah, de 50, creo que le cuesta mucho más. Sí, 50 y hasta abajo. 45, listo. Ahora lo mismo acá. Vamos a copiar esto a 5 unidades desde aquí. Esto nos va a facilitar la labor que vamos a realizar en los siguientes pasos, ¿ya? Van a darse cuenta de por qué. Listo y listo. Muy bien. Ahora sí ya vamos a dibujar. Ya vamos a dibujar nuestros cuadraditos que nos van a ayudar a facilitar el dibujo del isométrico.
Y lo que nos tocaría hacer es dibujar las formas que nos dan. Ahora sí hacemos de 15, 12 y 70. O sea, vamos a hacer esto. Ay, 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 vamos a cambiar esto. Así. 15, 12, 70, 12 y 15. Luego, la parte de arriba nos dice que es 14. 14 y 14. Listo. Ahora, recuerden lo siguiente. Necesitamos hallar esta inclinación. Si ven, su medida no es exacta. Y la inclinación, si bien podemos medirla desde acá, o más que nada el ángulo, para poder dibujarlo, llevarlo al isométrico de forma directa es un poco más complicado. Dice que 62 grados, ni siquiera es exacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Incluso si desde el centro quisiéramos trazar esta medida, vean que es una distancia un poco complicada, ¿no? Bueno, tiene muchos decimales. Si bien en AutoCAD se facilita mucho porque podemos medir esto y dibujarlo sobre esto, o sea, nos dice que su medida es de 77, 40, 77.744. Doy control C, cierro, cierro, y yo aquí hago una línea, eh, 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 hago una línea, y en la distancia le pongo eso, 77.774. Entonces ya tengo esa línea y simplemente tendría que moverla y colocarla sobre el dibujo. Entonces esto, sus puntos extremos, ya puedo unirlo con esto. Así. Listo. O sea, esto es lo que he hecho ha sido para hallar esta inclinación. Listo, se puede hacer de esa forma. Pero si nos ponemos en el caso que lo tengan que hacer a mano, ustedes lo que tendrían que hacer es, eh, pueden hacer esta medida, transportarla con su compás, ¿no ve? Abren el compás desde aquí, hasta el extremo, y la copian acá. O sea, simplemente mueven la medida. Esa es la forma de realizarlo a mano, ¿no ve? Ya. Listo. Cuando trabajemos en 3D, ahí vamos a ver otra forma de realizarlo también. Listo, también vayan viendo ustedes otras formas en las que pueden realizar este tipo de ejercicios, ¿ya? Pero tengan en cuenta que cuando uno dibuja representación en perspectiva, para mover así inclinaciones o líneas curvas, tienen que hacerlo con sus medidas, con sus coordenadas, puede decirse. ¿Cómo, digamos? Queremos hallar este punto exacto. ¿Listo? Lo que tendríamos que hacer sería medir cuánto es desde aquí hasta acá y cuánto es desde aquí hasta aquí. Y esas medidas las llevamos también, de aquí hasta aquí, de aquí para arriba. ¿Listo? De esa forma también se puede realizar. Ahora vamos a realizar esto, estas circunferencias. Y si se dan cuenta, tenemos que realizarlo en este plano. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser cambiar un poquito de línea para no confundirnos con la circunferencia y vamos a realizar esta, que nos dice que desde el centro está a una altura de 55 y tiene un radio de 25. Desde el centro tendría una 55, pero vamos a medirlo desde aquí. Entonces 55 menos 35 es 25. Entonces desde aquí vamos a medir 20 para arriba. Desde este punto, 20 para arriba. Y vamos a trazar la circunferencia mayor, la grande, de 25. Lo hacemos con el comando elipse. Hizo círculo y le damos 25. Listo. También tenemos una pequeña de radio 15. Entonces lo mismo vamos a hacer. Elipse. Hizo círculo de radio 15.
Listo. Mm, mm, mm. Muy bien. También, como esto va a crecer hasta el otro extremo, entonces es bueno a veces copiarlo antes de modificarlo. Así. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es esta medida. Vamos a cambiar el planito. Y este puntito vamos a extender para intersectar con la parte superior. Aquí lo mismo. Extendemos y cortamos. Extender. ¿Por qué? Necesito hallar el punto en donde se intersectan. Según lo que hemos dibujado, nos dice que está a 12.5 de altura, ¿no ve? Pero vamos a medir qué distancia es desde aquí hasta aquí. Para ello vamos a deshabilitar un momento el dibujo en isométrico y vamos a medir con una línea. Vemos hasta qué punto. Y desde arriba también. Como les digo, estas distancias tienen que medirse así, como coordenadas. Desde un punto de referencia, en este caso el centro, vamos a medir esta distancia, que nos da 21.65 y la altura de 12.4979. Entonces vamos a redondearlo esto a 12.5 y esto a 21.65. Ya, ¿cómo vamos a hacer eso? 5. Vamos a habilitar primero dibujo isométrico. Y listo, a ver. Vamos a hallar este punto en específico y vamos a medir una distancia de. Vamos a marcarlo todo como podemos. Control C, control, control C. Hacemos el comando línea desde el centro y copiamos esa distancia. Enter. Listo. Y de ahí, bueno, no es necesario medirla en específico exactamente a esta altura, ya que sabemos que va a entrar a una distancia y va a crecer hasta que choque la circunferencia. Entonces, simplemente esa medida la vamos a mantener ahí. Y así este lado lo mismo. Vamos a copiar, enter y para arriba. Entonces, en ese punto de intersección es el que vamos a querer. Este punto lo necesitamos para poder marcar esto y continuar la inclinación. ¿Listo? Por eso lo estamos haciendo. Ese punto tangente nos da la continuidad. ¿Listo? Estamos manteniendo la misma pendiente. Muy bien. Ahora sí podemos todo ponerlo rojito. Vamos a terminar de hacer esto. Así. Listo. Lo bueno es que esta línea ya directamente podemos copiarla al otro lado. Aunque tendremos que antes copiar esta. Así. 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 Y esta directamente la copiamos. De esa forma. Listo. Ahora sí, vamos a trazarnos la línea guía para hacer el corte, ¿no ven? Esto va a ser a la mitad. Desde el centro, así. Entonces, todas estas mitades vamos a quitarlas. Pero antes recuerden que aquí tenemos un huequito. Se me está olvidando dibujar. Este huequito se nos muestra acá, que es de 14 por 35. Entonces vamos a hacerlo. 14, 35. Y le vamos a copiar a una distancia. Se encuentra desde a 30 unidades desde la base. Sí, desde la base a 30 unidades. Y vamos a copiar o moverlo, porque solo vamos a hacer un corte.
Ahí, listo. Muy bien, ahora vamos a definir nuestro contorno. Todo a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta línea, igual, la mitad nomás. Y es hasta la parte superior, hasta la parte inferior. Así. Muy bien. Esa sería la parte de abajo. Ahora la parte de arriba. Igual, hasta su mitad nomás. Recuerden que esta parte de aquí es hueca. Pero vamos a crecerlo desde aquí hasta acá. Pero aquí vamos a recortar. Listo. Este le vamos a copiar, pegar. Cambiamos el color y vamos a cortar. A ver. Listo. Ahora, de esta parte igual vamos a copiar para que no se pierda la idea. Aquí marcamos sus límites. Este y este. Cortamos el exterior. Nos queda esa parte de arriba. Y por último, marcamos este. Listo. Listo, listo. Vamos a quitar la guía, que es ya de por sí esta parte ya no sirve de guía. Cambiamos la vista y trasladamos hasta la mitad. Aquí vuelvo a hacer hasta su mitad. Aquí es bueno copiar también directamente esto, pero tenemos que quitar lo que no se va a ver, ¿no? Porque en el isométrico no mostramos líneas ocultas. Listo. Muy bien. Ahora que tenemos que bajar esta distancia, luego crecemos hasta chocar el punto medio. Y tenemos que bajar esta distancia de 5 también. Esto es por la circunferencia o el hueco cuadradito. Este de aquí no es. Este igual tenemos que llevarlo allá. Vamos a hacerlo así. Copiamos y vamos hasta acá. Ahorita vamos a ver qué se ve y qué no. Sí, sí, sí. Y así. Entonces esta línea no se va a ver. Esta tampoco. Y esta se va a ver hasta solamente hasta que intersecta. Vamos a hacerlo más fácil y simplemente cortamos la línea blanca. Listo. Y antes de eso hay que darle profundidad a muchas aristas que nos faltaba marcar, como esta y esta. Con eso ya tendríamos, ¿no? Bueno, nos falta esta partecita de aquí. Ya falta poco, pero es como les digo, es darse cuenta las cositas que sí se ven y las que no. Muy bien. Y hasta con esto definimos la profundidad de la circunferencia. Listo. De esa forma estamos representando el dibujo en corte, pero nos faltaría ¿qué? El hachurado, ¿no? Entonces activamos el comando hatch y marcamos las líneas que han sido afectadas por el corte, que serían esta, así, así y así. Y esta, así, así. No nos olvidamos. Esta no quiero marcar, ahorita vamos a arreglar eso.
Listo. Si ven que algunas líneas no se les marcan, es porque puede que la superficie no esté correctamente definida, puede que haya un espacio en blanco, digamos. O tienen que acercarse un poquito a un borde y si se les va a querer marcar. Si no se les marca, no se preocupe, vamos a arreglarlo ahorita. Como les digo, no es mucho algunas líneas que hay que arreglar. Pero ven acá, es pequeñito lo que tenemos que continuar. Listo. Así. Ahora lo que se nos quería marcar era esta partecita, ¿no? Pero bueno, si ya sabemos la forma del achurado, podríamos continuarlo nosotros directamente. Pero a ver, vamos a ver una vez más. Listo. Como algunos problemas se arreglan reiniciando, ¿no? Volviendo a apagar el comando y volviendo a hacer. Ya. Entonces, una breve revisada para ver qué falta y me doy cuenta que aquí falta una línea. Tal vez no la han visto, pero se encuentra aquí, esta profundidad. Listo, ahora sí. Ya. Este es nuestro dibujo en isométrico del corte. Ujú. Por ahora, algunas cositas se complican al momento, más que nada de entender el dibujo del isométrico en general, lo que ha hecho en rojo, ¿no? Pero esos algunos truquitos como esto. Recuerden que para mover puntos específicos es mejor llevar coordenadas. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a trazar las vistas que nos pide el ejercicio. Voy a copiar esto aquí de nuevo y voy a realizar la biselada a 45. Voy a borrar esta medida un cachito. 30, 30 y con esto cerramos. Esta línea así. Creo que me voy a chocar. A ver si chocamos bien. Listo. Si ven, nuestro dibujo va a ser un poquito angosto, pero bueno, es lo que nos da el dibujo. Muy bien, ahora de aquí trasladamos las líneas y las extendemos hasta arriba. Ahora vamos a definir las que vienen desde allá, pero para hacer más fácil vamos a extender simplemente esta es 3 y de la circunferencia esta vamos a extenderlas también. Así, así está bien. Ya. Ahora vamos a trazar el dibujo de la vista lateral izquierda, pero en corte, o sea, de este corte, ¿no? Esto lo vamos a crecer hasta acá, más o menos. Tendría que ser hasta, sí, hasta aquí nomás. Sí. Luego el corte, esta distancia es de esta distancia. Entonces aquí se va a marcar un cortecito a esa distancia. Luego de eso mantenemos sólido hasta cierto punto, o sea, esta distancia que es de 14, que es 14, vamos a mantenernos sólidos hasta ahí. Y luego de eso se forma una gradita. Esta gradita es la que tenemos que marcar. Una gradita hacia adentro. Y aquí ya se nos muestra la distancia. O sea, así. Así y así. Listo. Luego de aquí mantenemos una longitud sólida. Y arriba representamos el corte. Ahora vamos a sombrear las partecitas que van achuradas. Como ser esta de acá y la línea delgadita de abajo, ¿verdad? Close. Muy bien, ese sería nuestra vista en corte. Ah, ah.
Vamos a copiarle el nombrecito de aquí directamente. De aquí lo tenemos escrito. Y lo colocamos. Listo. Ese sería nuestro segundo ejercicio. Aquí lo complicado va a ser un poco dibujar el isométrico, luego y entender lo que se ve y lo que no, para luego sombrear el corte. Pero en sí, estos dos ejercicios quería realizarlo, uno con la variación de que el corte va en dos sentidos en este caso, y el otro con una figura un poco más complicada de dibujar y de dibujar su tangencia, ¿no? Pero con estos pequeños truquitos que les he dado, tal vez ya puedan ubicarse un poquito mejor. Entonces, vayan realizando estos ejercicios, vuelvan a hacerlos para ver dónde se les presentan nuevas dificultades. Muy bien, hasta un próximo video o hasta la siguiente clase.